Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada. En este canal nos proponemos exponer con la mayor claridad posible las escrituras usando las reglas de la hermenéutica y el contexto original. En esta ocasión nosotros vamos a analizar brevemente Romanos capítulo 1 a partir del versículo 14 hasta el versículo 21, donde vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 1, versículos 14 hasta el 21. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El texto que acabo de leer en Romanos capítulo 1, versículo 14 al 21, es un texto ampliamente usado en los círculos cristianos para mostrar cómo Dios se ha revelado en lo que se conoce como la revelación general. Es decir, cómo Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza. Y argumentan que estos versículos muestran que el hombre que no ha tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, millones de seres humanos que vivieron aislados de las civilizaciones y que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar acerca del verdadero Dios y del evangelio, serán condenados porque la naturaleza le da evidencia de la existencia de Dios. Bueno, pero tenemos que entender que aunque la naturaleza puede darnos algún indicio de la existencia de Dios, no nos da con toda claridad y detalles de cómo es ese Dios. Entonces, las personas que argumentan que estos versículos hablan de que la condenación del mundo viene porque, aunque no hayan escuchado el evangelio, tienen el testimonio de la naturaleza, ellos mismos admiten que esa revelación general no es suficiente para producir la salvación, sino que para producir la salvación es necesario escuchar el evangelio. Pero el texto nos dice que no tienen excusa. Entonces se argumenta que no tienen excusa porque, habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza, no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Pero es importante entender en qué sentido ellos conocieron a Dios. Y tenemos que entender también a quienes Pablo está mencionando en este versículo. Tenemos que saber también cuál es la intención de Pablo al dirigir esta carta a los romanos y esta sección en particular. Bueno, nosotros vemos en este capítulo y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que hay una intención muy marcada y es de señalar que todos los seres humanos sin distinción merecen el juicio de Dios. Lo que el texto de Romanos capítulo 1 nos está mostrando es que los gentiles que no tuvieron la revelación de la ley de Dios dada en el Sinaí, sí de alguna manera tuvieron un conocimiento de que hay un Dios superior. Pero cuando analizamos a fondo este texto, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de civilizaciones muy avanzadas. Él tiene en mente a los romanos y a los griegos que tenían avance muy grande en la filosofía y que tenían grandes experiencias en el avance del conocimiento del bien y del mal. Es decir, aunque no tenían la revelación que tuvo Israel en el monte Sinaí del Dios verdadero,
ellos tenían una conciencia muy clarificada de que hay un Dios y de que existe una conducta ejemplar que debían seguir. Entonces, el texto de Romanos capítulo 1 nos muestra que habiendo tenido ese conocimiento, no honraron a Dios, sino que se corrompieron. Es decir, Pablo no está hablando aquí de el mundo en general. Notemos que hay varios textos en este capítulo que nos dicen, que nos hablan de judíos y de griegos. Porque los judíos eran los que tenían la revelación de Dios y a través de los milagros, de los portentos que Dios hizo, dividiendo el mar rojo, abriendo el río Jordán para que su pueblo cruzara, derribando las murallas de Jericó y un sinnúmero de milagros y portentos que Dios realizó, demostrando que verdaderamente Israel tiene un Dios poderoso. Entonces, los griegos, por su parte, decían que tenían una revelación especial de los dioses. Y por eso ellos se consideraban la gente más sabios del mundo, porque ellos decían que Dios, que los dioses le comunicaban sus verdades a ellos. Nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que nos dice que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, a través de los milagros y los portentos, las obras sobrenaturales, Israel se daba a conocer como el pueblo de Dios. Pero a través de la sabiduría, del conocimiento, los griegos se daban a conocer como los que tenían los oráculos de los dioses para traer la revelación al mundo, a través de la filosofía del conocimiento. Ellos decían que tenían un conocimiento superior a las demás razas de la tierra, porque los dioses les revelaban a ellos. Y eso es lo que Pablo está teniendo en mente aquí. Pablo está diciendo que los griegos, que los romanos, que las grandes civilizaciones que tenían grandes avances en los conocimientos, en las leyes, en el derecho, no honraron a Dios. Es decir, que a pesar de que habían avanzado en relación con otras naciones, con otras razas, no honraron a Dios. No vivieron a la altura de lo que Dios esperaba. Pero también más adelante él nos va a hablar de que los judíos, con todo y tener la revelación de Dios, con todo y tener los oráculos divinos dados por los profetas y evidenciados por los milagros y señales que Dios realizaba para demostrar que venían de él, a pesar de eso, los judíos tampoco honraron a Dios como es debido. Y vamos a ver algunos versículos del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por ejemplo, nos dice en el versículo 17: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, los judíos se gloriaban en Dios al decir, es decir, los judíos se gloriaban en Dios al decir que ellos eran los únicos que tenían la revelación de Dios, la ley de Dios. Que más nadie tenía las leyes tan justas y tan adecuadas a la necesidad del hombre como lo tenían ellos. Por eso se apoyaban en la ley y se gloriaban en Dios. Conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, conocían lo que Dios quería, cómo debía vivir el hombre que conoce a Dios. Dice entonces en el versículo 20, instructor de los indotos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, ellos se consideraban los maestros para el mundo. Y ellos decían que la verdad estaba contenida en la ley, que enseñando la ley, ellos estaban enseñando la verdad al mundo. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, el apóstol, después de haber dicho que los judíos, con los grandes avances de la filosofía, con los grandes avances del derecho, de las normas legales por las cuales el hombre debe vivir,
que decían que tenían la revelación de los dioses, no honraron a Dios, ahora pasa a hablar del verdadero pueblo de Dios que sí tenía la revelación verdadera de Dios, dada en el monte Sinaí y a través de los profetas, tampoco honró a Dios. Porque aunque aprobaba que la ley era de Dios, ese pueblo reconocía que la ley era de Dios, ese pueblo reconocía que la ley era buena, ese pueblo reconocía que la ley era necesaria para la sana convivencia entre los hombres. Sin embargo, el texto nos dice, deshonra a Dios. Porque tú enseñas que no es correcto adulterar, pero adulteras. Que no se debe hurtar, pero hurta. Que no se debe cometer sacrilegio y lo hace. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol está transmitiendo en estos textos de Romanos capítulo 1 y capítulo 2? Que los seres humanos en general, tengan revelación de Dios o no la tengan, terminan corrompiéndose. Que no hay manera de que el ser humano pueda ser justo a los ojos de Dios, aunque tenga las más altas normas morales, aunque tenga los avances más grandes en la ciencia, aunque sea un dechado de la filosofía y aunque haya escuchado la voz de Dios y aunque tenga los oráculos de Dios dados a través de los profetas, no puede honrar a Dios de manera que Dios lo pueda declarar justo e inocente por sus obras, porque todos terminan corrompiéndose. Es decir, lo que el texto nos está mostrando es que no hay esperanza en el hombre. Como no hay esperanza en el hombre a través de la filosofía, a través de la ciencia humana, y no hay esperanza en el hombre a través de intentar cumplir la ley de Dios, para ser justo, Dios sí tiene una manera de que el hombre pueda alcanzar la justicia. Y es lo que nosotros leímos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Donde nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe, o el justo por fe vivirá. Lo que quiere decir es que el que sea justo por la fe, ese va a tener vida. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. O sea, el que es justo por la fe, ese va a tener vida. Y recordemos que el que tiene vida es el que es justo. Y aquí Pablo está diciendo que la manera de ser justo no es a través de la filosofía, no es a través del intento de cumplir la ley de Dios, sino a través de la fe. La fe en el evangelio. Y sabemos que el evangelio es la obra de Dios en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo detalla con claridad en 1 Corintios capítulo 15 que el evangelio es vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio no tiene que ver con las obras humanas, sino con el Cristo que vino a representarnos, que vino a ser el perfecto cumplidor de la ley de Dios, de las normas divinas, que fue justo en toda su perfección, y en ese estado de justicia y de perfección nos representa a nosotros. Entonces, así nosotros somos justos en él. O sea, el texto de Romanos capítulo 1 no es para decir que millones de seres humanos en la antigüedad que no escucharon el evangelio, que nunca oyeron hablar del Dios verdadero, serán condenados porque no hicieron caso a través de la revelación dada a través de la naturaleza. La intención de Pablo es mostrar cómo la humanidad se ha perdido, tenga la revelación de Dios o no la tenga, porque es incapaz de cumplir las demandas de Dios. ¿Por qué el hombre no puede cumplir las demandas de la ley de Dios? Por el pecado que mora en el ser humano. El apóstol Pablo expone eso con toda claridad en Romanos capítulo 7. Dice, el pecado que mora en mí. De manera que quien hace lo malo no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y él dice, porque yo quiero hacer el bien, pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, yo tengo una naturaleza corrompida que me arrastra de vez en cuando a hacer lo que yo no quiero hacer. Por eso el hombre no puede ser justo a los ojos de Dios. Entonces el texto nos muestra que la única esperanza es Jesucristo. En el capítulo 3, en el versículo 1 nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí ahora nos está hablando de que los judíos tenían ventaja sobre los gentiles, porque los judíos tenían la verdadera palabra de Dios. O sea, la sabiduría de los griegos, la filosofía de los griegos, no es una filosofía, no es una sabiduría revelada por los dioses.
Es la capacidad dada por Dios para el hombre adquirir tal conocimiento, pero no es un conocimiento que lleva a vida eterna. Sabemos que la sabiduría de los hombres es buena, pero tiene limitaciones. Y aquí el apóstol nos está mostrando que los judíos sí tenían ventaja sobre los gentiles. Y entonces nos dice en el versículo 9 que pues somos nosotros mejores que ellos, o sea, los judíos, mejores que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la tesis, esta es la conclusión del apóstol Pablo. Para eso él expuso todo lo que dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 1 él da una serie de detalles de cómo los hombres se corrompieron habiendo conocido a Dios, habiendo tenido una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Se corrompieron, dice, hombre con hombre, mujeres con mujeres, se deleitaron en la injusticia, lleno de toda maldad, de avaricia, de engaño, es decir, totalmente corrompidos. Pero en el capítulo 2 nos muestra que Israel también estaba en la misma condición. Por eso aquí en el capítulo 3, versículo 9, él dice que los judíos no son mejores que los gentiles, sino que todos están en la misma condición delante de Dios y que por lo tanto necesitan a Cristo Jesús. Entonces seguimos en el capítulo 3, versículo 21. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol concluye diciendo que aparte de la ley que el hombre pueda tener, ya sea la que el hombre se invente o en este caso la de Dios, se ha manifestado una justicia que el hombre no la pudo alcanzar cumpliendo la ley de Dios, ni viviendo los estándares de ética y de moral que la filosofía le pone al hombre. Entonces nos dice que hay una manera de ser justo y es la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Todos pecaron y dice no hay diferencia. Entonces esa es la intención del apóstol Pablo. Mostrar que no importa qué grado de revelación el ser humano tenga, qué grado de conocimiento de Dios tenga, siempre serás injusto a los ojos de Dios, a menos que no dependa de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que el ser humano pueda ser justo a los ojos de Dios es viéndonos a través de nuestros representantes. Nosotros somos justos porque Cristo es justo. Somos justos en la persona de Jesucristo. Somos santificados en la persona de Jesucristo. Dios emitió un juicio sobre Cristo y ese juicio dijo, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres sin mancha, como dice en Hebreos capítulo 7, santo, sin mancha, inocente. Entonces, así nos ves Dios a través del Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos usar ese texto, no debemos usar ese texto para decir que es suficiente la revelación a la naturaleza para que el ser humano merezca una condenación. Porque ni siquiera la revelación, Romanos capítulo 5 dice que la condenación vino por Adán. No porque el hombre rechazó la revelación a la naturaleza, sino por Adán ya nosotros nacemos condenados según el capítulo 5. Pero las escrituras nos muestran que un día todos los seres humanos doblarán rodillas delante del Creador y reconocerán el señorío del Señor Jesucristo. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, lo que en esta tarde noche, lo que hemos querido transmitirte es que no importa tu condición moral, ética o espiritual delante de Dios, no podrás ser justo en base a tu desempeño. Siempre tendrás que depender de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos vivir impecablemente. Siempre fallamos en algo y un delito lleva una condenación. Y en el reino de Dios no hay diferentes grados de condenación, sino que hay muerte eterna o salvación eterna o muerte eterna. Pero a través de Cristo somos liberados de toda condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es otro texto en el cual la gente se confunde porque dice, ok, no hay condenación
para los que están en Cristo si no andan conforme a la carne, pero si andan conforme a la carne, entonces tienen condenación. No, porque el texto lo que está mostrando es que los que están en Cristo ya no andan conforme a la carne. Y andar conforme a la carne significa andar tratando de ser justo, cumpliendo la ley. De eso es que está hablando eso ahí. De que el hombre con su propio esfuerzo trate de cumplir la ley de Dios. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3, donde Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Es decir, no tenemos confianza en lo que podemos lograr con el esfuerzo humano. Entonces, lo que han entendido que su esfuerzo humano es insuficiente y que dependen de Cristo, que lo que Dios acepta como bueno y válido para que el hombre tenga justicia y entre al reino de los cielos es la justicia del Señor Jesucristo, eso tendrán vida eterna. Así que la gracia, el favor y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros y que su misericordia alcance a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar nuestro programa y hasta una próxima ocasión.